Mis amados hermanos, quiero que vayamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Aleluya, el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo, su presencia. ¿Por qué está con nosotros? Porque Él lo prometió. Y si nosotros estamos aquí, también Él está, porque Él está en nuestro corazón. Qué lindo, ¿verdad? Así que abra su Biblia. Si quiere se puede poner en pie. Vamos a Judas, la carta que escribiese Judas a los de la iglesia. Esta es una carta muy especial. Y si se da cuenta, solo tiene un capítulo. Creo que está antes de Apocalipsis, si no estoy mal. Usted pues abra ahí. ¿Cuántos han leído esta carta? Aleluya, es una carta muy bonita que escribiese Judas. Judas creo que era el hermano de Santiago, según lo refleja ahí al principio de la carta. Es muy glorioso, la verdad. Y vamos al 17 y vamos a leer el 18 también. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Judas 17 y 18. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Te doy gracias, amado Padre y buen Dios, que habitas en las alturas y también en mi corazón. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por ese amor, oh Dios, que nos tienes. Gracias, oh Dios, porque con amor eterno nos amaste, nos diste la salvación. Gracias, Jesús, porque nos has hecho partícipes de tus bendiciones y de esa herencia tan gloriosa que está en ti. Bendigo tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, porque nos amaste. Gracias, oh Dios, por tu palabra, porque hoy nos vas a hablar. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. El tema de esta noche ya: cuidado con los falsos maestros. Mis amados hermanos, la carta que escribiese Judas pues la escribe a causa de algunas situaciones que pasaban en el momento. Y él hace un énfasis en tener cuidado con los falsos maestros, aquellos que enseñan cosas que se apartan del evangelio que dejase nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión él dice: acuérdense, hagan memoria. Mire qué tremendo es esto, de lo que nos han dicho o lo que nos han enseñado los apóstoles, aquellos que estuvieron aprendiendo de Jesús. Mis amados hermanos, y Judas exhorta a la iglesia a tener este cuidado. Y los creyentes, fíjese, tienen que tener una respuesta apropiada ante esta situación, porque existe una solución para esto. Y eso es lo que vamos a ver hoy más adelante. La apostasía viene de tiempo en tiempo, y la iglesia tiene que ser guardada de esta. ¿Y cómo nos vamos a guardar de la apostasía y de los falsos maestros? Todo esto se logra a través del conocimiento. Y nosotros, como iglesia de Jesús, fuimos llamados para adquirir este conocimiento y para enseñarlo a los demás. Esto quiere decir que nosotros somos responsables de tener el conocimiento de la palabra de Dios.
de la enseñanza de los apóstoles y no dejarnos llevar por cualquier fuente de doctrina. Escuche bien eso. De los falsos maestros. Por eso es que nosotros no tenemos que dejarnos doctrinar de fuentes que no conocemos, que son los falsos maestros. Fíjese, Dios quiere que tengamos cuidado y que no nos dejemos engañar. Muchos se han levantado a predicar y enseñan falsas herejías. Y muchos, aún dentro de la iglesia de Jesús, están causando divisiones. ¿Y por qué causan divisiones? Con diferentes pensamientos y lógicas. Porque ellos creen que es así, pero están fuera de la palabra de Dios. Y por eso aquí surge una advertencia apostólica de los últimos tiempos. Qué glorioso, ¿verdad? Y por eso es que le quiero hablar que tiene que estar atento y preparado ante estos falsos maestros. Quiero que vaya conmigo el 17 y el 18, el que leímos. Mire lo que dice Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mire la preocupación de Judas. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Acuérdate, fíjese qué tremendo, de estas palabras. Estaba preocupado Judas por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Se habían levantado falsos maestros. Y si nos vamos también a Pablo también decía: tengan cuidado con los falsos maestros, las falsas doctrinas, los judaizantes, aquellos que quieren que regresen a la ley. Cuidado con ellos. Pedro también sentía la preocupación. Esto nos dice que los apóstoles nos han enseñado el evangelio de Jesús y nosotros tenemos que guardar este evangelio y no dejarnos dominar por otras fuentes de doctrina. Judas está hablando de la enseñanza de los apóstoles acerca de Jesús, porque Jesús enseñó, fíjese, una manera de vivir. Jesús enseñó a hacer el bien. Y Jesús también nos enseñó a que estuviésemos esperando su regreso. Y los falsos maestros se levantan a enseñar otras doctrinas que hacen que nosotros como iglesia tengamos costumbres paganas que no son de acorde a la palabra del Señor. Tenemos que guardarnos en la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? No son dogmas. En ninguna manera son dogmas de hombre. En ninguna manera es tradición, como lo dicen. La tradición es basura. Lo único que vale es la palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús advirtió acerca de su regreso. Espera el regreso. Advirtió también Jesús de los últimos tiempos y dijo: estén atentos. Jesús lo habló en Mateo. Tenemos que estar preparados, velando, mirando
porque estamos en los últimos tiempos y muchos se levantarán y ya se han levantado con doctrinas de hombres. Entonces advirtió sobre los falsos profetas y maestros, hombres falsos que predican para su propio beneficio. Los apóstoles enseñaron sobre los burladores e impíos dentro de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, mire qué tremendo, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta? Esto es apostasía. Esto es los hombres falsos que se levantan a enseñar otras doctrinas y andan con costumbres que no van de acorde a la palabra, predicando del bienestar. Esta es la moda de ahora. Predican el bienestar. Esto no es palabra. Claro, Dios quiere que nosotros estemos bien, pero ¿sabe algo? Recuérdese que nosotros vamos a estar bien, pero si estamos apegados a la palabra, porque el camino del evangelio es un camino difícil. Nadie dijo que el camino del evangelio iba a ser fácil. ¿Qué le dice Pedro a Timoteo? Eso le estaba diciendo a mi hermano hoy. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? Que te critiquen, sí. Que te abofeteen, sí. A causa del evangelio de Jesús, sufre penalidades. El evangelio no es fácil, porque el evangelio es de tomar la cruz. Que te rechacen. Esto no es un mundo de sonrisas y bailecitos, ¿verdad que no? El evangelio del Señor Jesús se sufre en esta carne, con dolor, con angustia, con tribulación. Y no soy masoquista, pero es que se sufre en el evangelio. Entonces, ¿cuál es el evangelio del Señor Jesús? Es la enseñanza de los apóstoles. Aleluya. Vaya conmigo, siga la palabra. Según de Timoteo 3, del 1 al 5 vamos a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, cuidado, mis amados hermanos, con los falsos maestros, con aquellos que están dentro de la iglesia, que están encubiertos, actuando como si son, pero no lo son. Cuidado con aquellos que quieren adoctrinarlo a usted con pensamientos de ellos mismos, con lógicas, pero que no van de acorde a la palabra de Dios. Yo he escuchado a muchos decir: no, es que esto se tiene que ser así porque así se ha hecho siempre. Cuidado, mi hermano. Cuidado, porque esto se vuelve herejía. Porque si no está en la palabra, entonces es un dogma de hombre.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que estudiar la palabra. Y si una persona no ha estudiado la palabra, no puede enseñar. Porque entonces estaría enseñando de su propio conocimiento, mas no del conocimiento de la esencia de la palabra revelada por Dios. Hermano Carlitos, pero es que a mí el Espíritu Santo me revela. Pero ¿qué le va a revelar, hermano? ¿Qué le va a sacar de adentro? Yo lo he dicho, nosotros somos un recipiente que llenamos del conocimiento de la palabra. Y el Espíritu Santo, cuando viene a usted, se encarga de sacar ese conocimiento para que usted lo imparta al pueblo. Y si ese jarrito de conocimiento está vacío, ¿qué va a sacar? Necesita empaparse de la palabra de Dios. Cuidado con los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros? Los que causan división. Mire, vaya al 19 conmigo, del que estamos leyendo, de Judas. Judas era tremendo, hermano. Este hombre, este varón me impacta. Y usted dirá, ¿será, hermano, que? Y Judas, era Judas, dice usted. No, este era otro. Mire, estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, no crea que está hablando de espíritu de uno, no, es del Espíritu Santo. Y dice, son burladores, sensuales. ¿Por qué dice sensuales? Porque solo son apariencia y seducen. Cuidado con los sensuales, porque los seducen y le inyectan doctrinas y herejías. Y por eso es que hay muchos hermanos, ¿sabía usted que hay muchos hermanos que se alimentan de mensajes de allá afuera, de las redes sociales? Y se llenan de conocimientos, de herejías, de perversidades. Y que el Señor los reprenda y arrepiéntase. Porque la palabra, mi amado hermano, se aprende en casa. Si usted se anda alimentando afuera para traer adentro, que el Señor lo reprenda. Porque se aprende en casa para no traer adulterio a la casa del Señor. Aleluya. Aunque no diga amén, gócese. Mire, yo a veces escucho mensajes para ver qué hay de bueno por ahí. No, mi hermano. He escuchado unos siervos que mi respeto, hermano Aníbal. Hay unos varones de Dios y la gloria del Espíritu Santo. Yo me gozo con ellos. Pero hay unos hermanos. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Y si usted no es sabio y entendido, y más si es de aquellos que ni siquiera leen la palabra, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque después viene diciendo cosas que no son. Había un hermano por ahí que le enseñaron que Jesús era negro y eso andaba predicando. Tenga mucho cuidado con lo que escucha, con lo que aprende. Apártese de los falsos maestros. Mire, mi amado hermano, seducen con palabrerías, con enseñanza bonita, y usted se ríe y se carcajea, pero se está llenando de inmundicia. Tenga mucho cuidado. Y mire, yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra. Yo le estaba diciendo al Señor, dame una palabra, y me la dio exactamente el jueves en la noche. Fíjese, estos falsos maestros causan divisiones. ¿Y cómo causan divisiones? Aún en la misma iglesia. Líder contra líder, con pensamientos diferentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se han dejado llenar de herejías por los falsos maestros. Y nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. ¿Por qué cree usted que las iglesias se dividen? ¿Por qué cree usted que es eso? ¿Por qué cree usted que se divide la iglesia?
¿Cuántas veces nos han dividido a nosotros aquí? ¿Cuántas veces nos han dividido? Tenemos varias iglesias a nuestro alrededor que son divisiones de esta casa. ¿Por qué cree que nos han dividido? Porque le pusieron cuidado a los falsos maestros. Ajá, ¿verdad que sí? Todo aquel que causa división es un falso maestro. Es un sensual, pero no tiene el Espíritu Santo. Porque traen falsas enseñanzas. Si véngase conmigo, mire, aquí lo vamos a tratar bien. Por ahí tengo uno que hasta comidita le ofrece a la gente para que se vaya con él. Por aquí cerquita está uno, por ahí en la orilla de la ruta, ¿no lo conoce usted? Le lleva la bolsita de víveres. Mire, véngase conmigo porque aquí va a estar mejor. Falsos maestros. Cuidado con ellos, dice la palabra. Y Judas estaba preocupado porque los falsos maestros estaban causando división. Y eso que hoy venía algo así como que, pero me siento alegre en el Señor. Todavía le digo a mi mamá, mira, le digo, ahí vengo sin fuerzas. Pero vive Jehová Dios, que en su presencia estoy, que Él nos fortalece. Oh, santo es el Señor. Mire, falsas enseñanzas, malos ejemplos, una moral dudosa, doctrina fuera de las Escrituras. Porque se apartan y usted le pregunta, ¿y a dónde dice eso en la palabra? No sabe ni qué decir, porque no hay Biblia ahí, no hay escritura, no hay palabra. Entonces nosotros como verdaderos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Apártese, no discuta ni contienda con ellos. Usted siga el blanco perfecto que es Cristo y sea inconmovible, firme en la roca. Aleluya. Doctrina fuera de las Escrituras, no por conocimiento, sino por su propia perspectiva. Y luego son incrédulos, y a veces solo ellos se creen espirituales. Como dijo un hombre, fíjese pues, era aquí en la iglesia. Que se vayan todos, dijo, solo los espirituales nos vamos a quedar. No, mi hermano, eso no es así. Y le voy a decir por qué. Porque aquí hay espirituales y gente que se está sometiendo para llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesús. Solo ellos se creen espirituales. Creen que todo lo que sucede y lo que pasa no es de Dios, porque reprochan todo. Negativismo al 100%. Si usted se sentaba en una banca y hoy se sienta en otra, eso es malo para ellos. Porque tienen algo que se llama egoísmo espiritual. Eso me lo acabo de inventar yo ahorita. No tienen el Espíritu de Dios. Mire pues, 1 Corintios, vaya conmigo, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo vamos a entender lo espiritual? Por eso le decía yo que usted tiene que tener conocimiento de la palabra. ¿Y por qué cree que yo le digo eso? Porque aquí en la iglesia había una mujer que ahora ya se fue de la iglesia. Anda por ahí con otras iglesias por ahí. Y decía ella que ella no estudiaba porque el Espíritu Santo le revelaba todo.
Ella predicaba porque el Espíritu le revelaba. Pero entonces, ¿por qué causó división? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y yo no vengo a predicarle cosas de otro lado, es de aquí. Mire pues, aleluya. Si les hablamos de lo material, no lo entendía Nicodemo también. Y ahora si te hablo del espiritual, le dijo Jesús, vamos a la palabra. Oh, santo es el Señor. Mire lo que Dios le dice a Nicodemo. Y eso que Nicodemo, escuche bien esto, era maestro de Israel. Mire pues, Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo. Si quiere leer todo el capítulo, se va a dar cuenta qué glorioso estaba eso. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que empaparnos del conocimiento de Dios y llenar nuestra vasija del conocimiento de Dios, para que no seamos engañados. Porque aquellos que no comprenden no son creyentes y ya han sido condenados. Romanos 8:9. Mas vosotros, vaya conmigo y léalo. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y los que no son de Cristo, ¿de quién son? Tremendo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener el conocimiento y cuidado con los falsos maestros. ¿Cuántos están contentos? Estamos gozosos, iglesia. Me gocé con el mensaje de la mañana. ¿A cuánto les gustó? Levánteme la mano. Aleluya. Y cuando yo estaba escuchando, sí, Señor, habla esta noche. Gloria al Señor. Mire pues, le voy a decir cuál es la medicina contra los falsos maestros. Vaya conmigo al 20 y al 21. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Esta palabra me gusta. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Entonces, estar firmes en la fe, edificándonos los unos con los otros. No dice chismeándonos los unos de los otros, dice edificándonos. No le esté hablando mal de su hermano a su hermano. Mire, le voy a decir una cosa. A mí muchos no me quieren porque hay otros que los han ido a envenenar contra mí. ¿Verdad que eso pasa, Yomara? ¿Verdad que sí? No nos quieren porque si otros se han encargado de ir a contaminar a los demás. Y así les ha pasado a muchos de ustedes, por eso no los quieren. Pero la palabra dice edificándonos. ¿Y cómo nos vamos a edificar? Sentémonos a hablar de la grandeza de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, para edificarnos a nosotros mismos, alimentar nuestro espíritu con ese conocimiento que hemos adquirido de escudriñar las Escrituras.
Usted siéntese en su casa, agarre la Biblia y agarre un pasaje bíblico y exprímalo, sáquele todo lo que pueda y después vaya a la casa de su hermano y empiece a contarle la revelación gloriosa que le dio el Espíritu Santo a través de esa fracción bíblica, edificándonos los unos con los otros. Vaya y ore por él y dígale: hermano, hoy le traigo una palabra que el Señor me la dio a mí, pero la quiero compartir y voy a orar por usted. Pero no vaya y hermano, fíjese que le voy a contar, fíjese que fulano de tal y se pone buena la cosa, va, y sacamos el cafecito, la champurrada y se pone bueno. No, no es así, hermano. Edificándonos, mire, animándonos y enseñándonos, orando en el Espíritu. Ay, hermano, orar en armonía bajo la dirección del Espíritu Santo y no bajo nuestros intereses. Muchas veces nosotros solo nos arrodillamos a orar, ¿verdad?, por nuestros intereses. Señor, tengo deuda, ayúdame a pagarla. Señor, necesito un carro, necesito una casa, necesito novia. Señor, necesito que se me muera la vecina. Nuestros propios intereses. Pero la oración no es así. Claro, hay que pedir por lo de nosotros, pero mire, Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu, escuche, el Espíritu, y estoy hablando de una oración en el Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu es quien nos guía en la intercesión. Y la importancia de clamar en el Espíritu, y no le estoy hablando del orar en lenguas, no es hablar en lenguas. Le estoy hablando de la intercesión en el Espíritu. Efesios 6, 18, vaya conmigo. Orando en todo tiempo, escuche, aquí está la respuesta, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración en el Espíritu, ahí está la oración en el Espíritu. Orando por los santos, ¿por quién? Por su hermano. Pero el Espíritu lo va guiando. Y a mí no se me olvida una experiencia que tuve. Estaba en 3 días de ayuno. Eso fue hace como unos ay, hermano, ¿qué le dijera si tengo ya como unos cuantos años atrás, hermano? No estaba aquí. Estaba en un ayuno y empecé a clamar, empecé a orar. Oh, el Espíritu Santo tan lindo y tan hermoso. Y empiezan a fluir y a fluir y a fluir. Llevaba 3 horas de clamor y seguía clamando. Y aquello era como una fuente y una fuente y una fuente. Porque el Espíritu mismo se encarga de que tú pidas como conviene. ¿Qué le parece? ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Entonces, es una oración en general, no de una opción en específico, como el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, si está bien, hable lenguas y hable lengua, y que su espíritu se deleite. Porque van a decir que estoy en contra. No vaya a creer eso usted. Pero ore en el Espíritu. Y dice el 21, mire, conservaos en amor. ¿Y sabe por qué habla de conservaos en amor? Y si estoy hablando de cuidado con los falsos maestros, es porque si nosotros nos guardamos en amor, nos vamos a proteger unos a otros de los que quieren enseñar falsas doctrinas.
Y esto, mi amado hermano, es el amor de Dios. Fíjese que si nosotros estamos en el amor de Dios y queremos practicar el amor de Dios, nos vamos a llenar de conocimiento para resguardar a los demás. Fíjese que esto me llama la atención. Si yo tengo amor, voy a aprender de la palabra. ¿Qué dice usted de eso? Si usted no estudia la palabra, es porque no tiene amor. Y aunque le diga el Señor yo te amo, no tiene amor. Porque si no estudia la palabra y no se somete a la palabra, es porque usted no ama a su hermano. Porque ¿cómo va a amar a su hermano? Enseñándole la palabra. Eso es demostrar amor. ¿Está conmigo, iglesia? Mire, y tenemos que estar entonces creciendo en el conocimiento, perseverando en la oración y esperando el regreso de Jesús. Y Dios preservará la vida de aquellos fieles, de aquellos verdaderos creyentes, y su salvación es asegurada. Aleluya. Qué glorioso, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo en amor, como lo dice ahí, vamos a estar bien con todos y con Dios, y nuestra salvación ya está asegurada. Aleluya. Todavía faltan 2 puntos, hermano. Vamos a apurarle. Tenemos que ser misericordiosos también. Mire, estamos hablando, fíjese, de cosas maravillosas, de la medicina contra los falsos maestros. Ya vimos algunos puntos, pero también la misericordia tiene mucho que ver. Vaya al 22 al 23 y vamos a ir de carrerita. A algunos que dudan, convencerlos. Mire lo que es el amor. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y por qué? Porque vivimos en amor. Y el amor tiene que ser sin excepción de persona. Convencer a los que dudan. Por eso les digo que tenemos que conocer las Escrituras, porque hay muchos que dudan y nosotros estamos obligados a enseñarles. ¿Para qué? Para que no se muevan por las diferentes doctrinas. Mira el 23, dice: a otros salvad, arrebatarlos del fuego. Tenemos que llevar a nuestros enemigos a la cruz, porque la misericordia se refleja en no juzgar al pecador, sino llevarlo y enseñarle, sanando las heridas con exhortación en el Espíritu. Y esto es lo que muchos a veces no hemos entendido, que la exhortación tiene que ser en el Espíritu. Fíjese pues, quitando toda contaminación de nuestra vida. Quiero que vaya conmigo a Zacarías. Vamos a leer del 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esta palabra tan gloriosa nos deja un gran mensaje,
que tiene que ser con sabiduría. Fíjese pues, ¿por qué el ángel no fue y le arrancó las vestiduras a él? Y lo hubiera dejado ahí desnudo porque estaba sucio. No, quítenle las vestiduras. Pero mire qué excelente esto. Con sabiduría, quítenle la ropa vil y vístanlo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Vestir con ropas limpias, pero con amor. ¿Se da cuenta? Vamos, con esto termino. El 24, vaya conmigo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Este pasaje es bien lindo. Dios está haciendo por nosotros durante Él viene. Eso dice ahí la palabra. Se lo voy a leer otra vez. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. O sea, que Él es el que está obrando en nosotros. ¿Y obrando cómo? A través de su Espíritu Santo, y nos ha limpiado para presentarnos delante de su gloria con regocijo. ¿Por qué? Porque su sacrificio no fue en vano y nosotros fuimos limpios con su sangre y nos guardamos para Él, aprendiendo del mensaje de los apóstoles. Y su Espíritu sigue obrando, su gloria sigue moviéndose. Y así como todas las cosas están... Mire, le voy a leer. 2 Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos, ¿quiénes son los hombres impíos? Los falsos, los sensuales, aquellos que contaminan la grey, aquellos que quieren dañar la obra, aquellos que causan divisiones. Apártese de ellos, porque les espera el fuego en el día del juicio. Póngase en pie, hermano. Pero Dios tiene poder para guardarnos a nosotros sin tropezar en el pecado y el error. Jesús presentará a los suyos sin mancha y sin arruga. Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Y un regocijo enorme será, porque Jehová triunfó. Le voy a leer el 25. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad. Si quiere se puede poner en pie. Vamos a Judas, la carta que escribiese Judas a los de la iglesia. Esta es una carta muy especial. Y si se da cuenta solo tiene un capítulo. Creo que está antes de Apocalipsis, si no estoy mal. Usted pues abra ahí. ¿Cuántos han leído esta carta? Aleluya, es una carta muy bonita que escribiese Judas. Judas creo que era el hermano de Santiago, según lo refleja ahí al principio de la carta. Y muy glorioso, la verdad. Y vamos al 17 y vamos a leer el 18 también. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Judas 17 y 18. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Te doy gracias, amado Padre y buen Dios, que habitas en las alturas y también en mi corazón. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por ese amor, oh Dios, que nos tienes. Gracias, oh Dios, porque con amor eterno nos amaste, nos diste la salvación. Gracias, Jesús, porque nos has hecho partícipes de tus bendiciones y de esa herencia tan gloriosa que está en ti. Bendigo tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, porque nos amaste. Gracias, oh Dios, por tu palabra, porque hoy nos vas a hablar. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el tema de esta noche ya. Cuidado con los falsos maestros. Mis amados hermanos, la carta que escribiese Judas pues la escribe a causa de algunas situaciones que pasaban en el momento. Y él hace un énfasis en tener cuidado con los falsos maestros. Aquellos que enseñan cosas que se apartan del evangelio que dejase nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión él dice, acuérdense, hagan memoria. Mire qué tremendo es esto. De lo que nos han dicho o lo que nos han enseñado los apóstoles. Aquellos que estuvieron aprendiendo de Jesús. Mis amados hermanos. Y Judas exhorta a la iglesia a tener este cuidado. Y los creyentes, fíjese, tienen que tener una respuesta apropiada ante esta situación. Porque existe una solución para esto. Y eso es lo que vamos a ver hoy más adelante. La apostasía viene de tiempo en tiempo. Y la iglesia tiene que ser guardada de esta. ¿Y cómo nos vamos a guardar de la apostasía y de los falsos maestros? Todo esto se logra a través del conocimiento. Y nosotros como iglesia de Jesús fuimos llamados para adquirir este conocimiento y para enseñarlo a los demás. Esto quiere decir que nosotros somos responsables de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de la enseñanza de los apóstoles, y no dejarnos llevar por cualquier fuente de doctrina. Escuche bien eso. De los falsos maestros. Por eso es que nosotros no tenemos que dejarnos doctrinar de fuentes que no conocemos, que son los falsos maestros. Fíjese, Dios quiere que tengamos cuidado y que no nos dejemos engañar. Muchos se han levantado a predicar y enseñan falsas herejías. Y muchos, aún dentro de la iglesia de Jesús, están causando divisiones. ¿Y por qué causan divisiones? Con diferentes pensamientos y lógicas. Porque ellos creen que es así, pero están fuera de la palabra de Dios. Y por eso aquí surge una advertencia apostólica de los últimos tiempos. Qué glorioso, ¿verdad? Y por eso es que le quiero hablar, que tiene que estar atento y preparado ante estos falsos maestros. Quiero que vaya conmigo el 17 y el 18, el que leímos. Mire lo que dice Judas. Pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mire la preocupación de Judas. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Acuérdate, fíjese qué tremendo, de estas palabras. Estaba preocupado Judas por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Se habían levantado falsos maestros. Y si nos vamos también a Pablo también decía: tengan cuidado con los falsos maestros, las falsas doctrinas, los judaizantes, aquellos que quieren que regresen a la ley. Cuidado con ellos. Pedro también sentía la preocupación. Esto nos dice que los apóstoles nos han enseñado el evangelio de Jesús y nosotros tenemos que guardar este evangelio y no dejarnos dominar por otras fuentes de doctrina. Judas está hablando de la enseñanza de los apóstoles acerca de Jesús, porque Jesús enseñó, fíjese, una manera de vivir. Jesús enseñó a hacer el bien. Y Jesús también nos enseñó a que estuviésemos esperando su regreso. Y los falsos maestros se levantan a enseñar otras doctrinas que hacen que nosotros como iglesia tengamos costumbres paganas que no son de acorde a la palabra del Señor. Tenemos que guardarnos en la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? No son dogmas. En ninguna manera son dogmas de hombre. En ninguna manera es tradición, como lo dicen. La tradición es basura. Lo único que vale es la palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús advirtió acerca de su regreso. Espera el regreso. Advirtió también Jesús de los últimos tiempos y dijo: estén atentos. Jesús lo habló en Mateo. Tenemos que estar preparados, velando, mirando, porque estamos en los últimos tiempos y muchos se levantarán y ya se han levantado con doctrinas de hombres. Entonces advirtió sobre los falsos profetas y maestros, hombres falsos que predican para su propio beneficio. Los apóstoles enseñaron sobre los burladores e impíos dentro de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, mire qué tremendo, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta? Esto es apostasía. Esto es los hombres falsos que se levantan a enseñar otras doctrinas y andan con costumbres que no van de acorde a la palabra, predicando del bienestar. Esta es la moda de ahora. Predican el bienestar. Esto no es palabra.
Claro, Dios quiere que nosotros estemos bien, pero ¿sabe algo? Recuérdese que nosotros vamos a estar bien, pero si estamos apegados a la palabra, porque el camino del evangelio es un camino difícil. Nadie dijo que el camino del evangelio iba a ser fácil. ¿Qué le dice Pedro a Timoteo? Eso le estaba diciendo a mi hermano hoy. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? Que te critiquen, sí. Que te abofeteen, sí. A causa del evangelio de Jesús, sufre penalidades. El evangelio no es fácil, porque el evangelio es de tomar la cruz. Es de que te rechacen. Esto no es un mundo de sonrisas y bailecitos, ¿verdad que no? El evangelio del Señor Jesús se sufre en esta carne, con dolor, con angustia, con tribulación. Y no soy masoquista, pero es que se sufre en el evangelio. Entonces, ¿cuál es el evangelio del Señor Jesús? Es la enseñanza de los apóstoles. Aleluya. Vaya conmigo, siga la palabra. Según de Timoteo 3, del 1 al 5 vamos a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, cuidado, mis amados hermanos, con los falsos maestros, con aquellos que están dentro de la iglesia, que están encubiertos, actuando como si son, pero no lo son. Cuidado con aquellos que quieren adoctrinarlo a usted con pensamientos de ellos mismos, con lógicas, pero que no van de acorde a la palabra de Dios. Yo he escuchado a muchos decir: no, es que esto se tiene que ser así, porque así se ha hecho siempre. Cuidado, mi hermano. Cuidado, porque esto se vuelve herejía. Porque si no está en la palabra, entonces es un dogma de hombre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estudiar la palabra. Y si una persona no ha estudiado la palabra, no puede enseñar. Porque entonces estaría enseñando de su propio conocimiento, mas no del conocimiento de la esencia de la palabra revelada por Dios. Hermano Carlitos, pero es que a mí el Espíritu Santo me revela. ¿Pero qué le va a revelar, hermano? ¿Qué le va a sacar de adentro? Yo lo he dicho, nosotros somos un recipiente que llenamos del conocimiento de la palabra. Y el Espíritu Santo, cuando viene a usted, se encarga de sacar ese conocimiento para que usted lo imparta al pueblo. Y si ese jarrito de conocimiento está vacío, ¿qué va a sacar? Necesita empaparse de la palabra de Dios. Cuidado con los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros? Los que causan división. Mire, vaya al 19 conmigo, del que estamos leyendo, de Judas. Judas era tremendo, hermano. Este hombre, este varón me impacta. Y usted dirá: ¿será, hermano, que? Y Judas, era Judas, dice usted. No, este era otro.
Mire, estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, no crea que está hablando de espíritu de uno, no, es del Espíritu Santo. Y dice, son burladores, sensuales. ¿Por qué dice sensuales? Porque solo son apariencia y seducen. Cuidado con los sensuales, porque los seducen y le inyectan doctrinas y herejías. Y por eso es que hay muchos hermanos, ¿sabía usted que hay muchos hermanos que se alimentan de mensajes de allá afuera, de las redes sociales? Y se llenan de conocimientos, de herejías, de perversidades. Y que el Señor los reprenda y arrepiéntase. Porque la palabra, mi amado hermano, se aprende en casa. Si usted se anda alimentando afuera para traer adentro, que el Señor lo reprenda. Porque se aprende en casa para no traer adulterio a la casa del Señor. Aleluya. Aunque no diga amén, gócese. Mire, yo a veces escucho mensajes para ver qué hay de bueno por ahí. No, mi hermano. He escuchado unos siervos que mi respeto, hermano Aníbal. Hay unos varones de Dios y la gloria del Espíritu Santo. Yo me gozo con ellos. Pero hay unos hermanos. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Y si usted no es sabio y entendido, y más si es de aquellos que ni siquiera leen la palabra, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque después viene diciendo cosas que no son. Había un hermano por ahí que le enseñaron que Jesús era negro y eso andaba predicando. Tenga mucho cuidado con lo que escucha, con lo que aprende. Apártese de los falsos maestros. Mire, mi amado hermano, seducen con palabrerías, con enseñanza bonita, y usted se ríe y se carcajea, pero se está llenando de inmundicia. Tenga mucho cuidado. Y mire, yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra. Yo le estaba diciendo al Señor, dame una palabra, y me la dio exactamente el jueves en la noche. Fíjese, estos falsos maestros causan divisiones. ¿Y cómo causan divisiones? Aún en la misma iglesia. Líder contra líder, con pensamientos diferentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se han dejado llenar de herejías por los falsos maestros. Y nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. ¿Por qué cree usted que las iglesias se dividen? ¿Por qué cree usted que es eso? ¿Por qué cree usted que se divide la iglesia? ¿Cuántas veces nos han dividido a nosotros aquí? ¿Cuántas veces nos han dividido? Tenemos varias iglesias a nuestro alrededor que son divisiones de esta casa. ¿Por qué cree que nos han dividido? Porque le pusieron cuidado a los falsos maestros. ¿Verdad que sí? Todo aquel que causa división es un falso maestro. Es un sensual, pero no tiene el Espíritu Santo. Porque traen falsas enseñanzas. Si véngase conmigo, mire, aquí lo vamos a tratar bien. Por ahí tengo uno que hasta comidita le ofrece a la gente para que se vaya con él. Por aquí cerquita está uno, por ahí en la orilla de la ruta, ¿no lo conoce usted? Le lleva la bolsita de víveres. Mire, véngase conmigo porque aquí va a estar mejor. Falsos maestros. Cuidado con ellos, dice la palabra. Y Judas estaba preocupado porque los falsos maestros estaban causando división. Y eso que hoy venía algo así como que, pero me siento alegre en el Señor. Todavía le digo a mi mamá, mira, le digo, ahí vengo sin fuerzas,
Pero vive Jehová Dios, que en su presencia estoy, que Él nos fortalece. Oh, santo es el Señor. Mire, falsas enseñanzas, malos ejemplos, una moral dudosa, doctrina fuera de las Escrituras, porque se apartan. Y usted le pregunta: ¿y a dónde dice eso en la palabra? No sabe ni qué decir, porque no hay Biblia ahí, no hay Escritura, no hay palabra. Entonces nosotros, como verdaderos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Apártese, no discuta ni contienda con ellos. Usted siga el blanco perfecto que es Cristo y sea inconmovible, firme en la roca. Aleluya. Doctrina fuera de las Escrituras, no por conocimiento, sino por su propia perspectiva. Y luego son incrédulos, y a veces solo ellos se creen espirituales. Como dijo un hombre, fíjese pues, era aquí en la iglesia: que se vayan todos, dijo, solo los espirituales nos vamos a quedar. No, mi hermano, eso no es así. Y le voy a decir por qué. Porque aquí hay espirituales y gente que se está sometiendo para llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesús. Solo ellos se creen espirituales. Creen que todo lo que sucede y lo que pasa no es de Dios, porque reprochan todo. Negativismo al 100%. Si usted se sentaba en una banca y hoy se sienta en otra, eso es malo para ellos. Porque tienen algo que se llama egoísmo espiritual. Eso me lo acabo de inventar yo ahorita. No tienen el Espíritu de Dios. Mire pues, 1 Corintios, vaya conmigo, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo vamos a entender lo espiritual? Por eso le decía yo que usted tiene que tener conocimiento de la palabra. ¿Y por qué cree que yo le digo eso? Porque aquí en la iglesia había una mujer que ahora ya se fue de la iglesia. Anda por ahí con otra su iglesia por ahí. Y decía ella que ella no estudiaba porque el Espíritu Santo le revelaba todo. Ella predicaba porque el Espíritu le revelaba. Pero entonces, ¿por qué causó división? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y yo no vengo a predicarle cosas de otro lado, es de aquí. Mire pues, aleluya. Si les hablamos de lo material, no lo entendía Nicodemo también. Y ahora si te hablo del espiritual, le dijo Jesús, vamos a la palabra. Oh, santo es el Señor. Mire lo que Dios le dice a Nicodemo. Y eso que Nicodemo, escuche bien esto, era maestro de Israel. Mire pues, Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo. Si quiere leer todo el capítulo, se va a dar cuenta qué glorioso estaba eso. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que empaparnos del conocimiento de Dios y llenar nuestra vasija del conocimiento de Dios, para que no seamos engañados. Porque aquellos que no comprenden no son creyentes y ya han sido condenados.
Romanos 8:9. Mas vosotros, vaya conmigo y léalo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y los que no son de Cristo, ¿de quién son? Tremendo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener el conocimiento y cuidado con los falsos maestros. ¿Cuántos están contentos? Estamos gozosos, iglesia. Me gocé con el mensaje de la mañana. ¿A cuánto les gustó? Levánteme la mano. Aleluya. Y cuando yo estaba escuchando, sí, Señor, habla esta noche. Gloria al Señor. Mire pues, le voy a decir cuál es la medicina contra los falsos maestros. Vaya conmigo al 20 y al 21. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Esta palabra me gusta. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Entonces, estar firmes en la fe, edificándonos los unos con los otros. No dice chismeándonos los unos de los otros, dice edificándonos. No le esté hablando mal de su hermano a su hermano. Mire, le voy a decir una cosa. A mí muchos no me quieren porque hay otros que los han ido a envenenar contra mí. ¿Verdad que eso pasa, Yomara? ¿Verdad que sí? No nos quieren porque si otros se han encargado de ir a contaminar a los demás. Y así les ha pasado a muchos de ustedes, por eso no los quieren. Pero la palabra dice edificándonos. ¿Y cómo nos vamos a edificar? Sentémonos a hablar de la grandeza de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, para edificarnos a nosotros mismos, alimentar nuestro espíritu con ese conocimiento que hemos adquirido de escudriñar las Escrituras. Usted siéntese en su casa, agarre la Biblia y agarre un pasaje bíblico y exprímalo, sáquele todo lo que pueda y después vaya a la casa de su hermano y empiece a contarle la revelación gloriosa que le dio el Espíritu Santo a través de esa fracción bíblica. Edificándonos los unos con los otros. Vaya y ore por él y dígale: hermano, hoy le traigo una palabra que el Señor me la dio a mí, pero la quiero compartir y voy a orar por usted. Pero no vaya y hermano, fíjese que le voy a contar, fíjese que Julano de tal y se pone buena la cosa, va. Y sacamos el cafecito, la champurrada y se pone bueno. No, no es así, hermano. Edificándonos. Mire, animándonos y enseñándonos, orando en el Espíritu. Ay, hermano, orar en armonía bajo la dirección del Espíritu Santo y no bajo nuestros intereses. Muchas veces nosotros solo nos arrodillamos a orar, ¿verdad?, por nuestros intereses. Señor, tengo deuda, ayúdame a pagarla. Señor, necesito un carro, necesito una casa, necesito novia. Señor, necesito que se me muera la vecina. Nuestros propios intereses. Pero la oración no es así. Claro, hay que pedir por lo de nosotros, pero mire, Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu, escuche, el Espíritu, y estoy hablando de una oración en el Espíritu,
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu es quien nos guía en la intercesión. Y la importancia de clamar en el Espíritu, y no le estoy hablando del orar en lenguas, no es hablar en lenguas. Le estoy hablando de la intercesión en el Espíritu. Efesios 6:18, vaya conmigo. Orando en todo tiempo, escuche, aquí está la respuesta, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración en el Espíritu, ahí está la oración en el Espíritu. Orando por los santos, ¿por quién? Por su hermano. Pero el Espíritu lo va guiando. Y a mí no se me olvida una experiencia que tuve. Estaba en 3 días de ayuno. Eso fue hace como unos ay, hermano, ¿qué le dijera si tengo ya como unos cuantos años atrás, hermano? No estaba aquí. Estaba en un ayuno y empecé a clamar, empecé a orar. Oh, el Espíritu Santo tan lindo y tan hermoso. Y empiezan a fluir y a fluir y a fluir. Llevaba 3 horas de clamor y seguía clamando. Y aquello era como una fuente y una fuente y una fuente. Porque el Espíritu mismo se encarga de que tú pidas como conviene. ¿Qué le parece? ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Entonces, es una oración en general, no de una opción en específico, como el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, si está bien, hable lenguas y hable lengua, y que su espíritu se deleite. Porque van a decir que estoy en contra. No vaya a creer eso usted. Pero ore en el Espíritu. Y dice el 21, mire, conservaos en amor. ¿Y sabe por qué habla de conservaos en amor? Y si estoy hablando de cuidado con los falsos maestros, es porque si nosotros nos guardamos en amor, nos vamos a proteger unos a otros de los que quieren enseñar falsas doctrinas. Y esto, mi amado hermano, es el amor de Dios. Fíjese que si nosotros estamos en el amor de Dios y queremos practicar el amor de Dios, nos vamos a llenar de conocimiento para resguardar a los demás. Fíjese que esto me llama la atención. Si yo tengo amor, voy a aprender de la palabra. ¿Qué dice usted de eso? Si usted no estudia la palabra, es porque no tiene amor. Y aunque le diga el Señor yo te amo, no tiene amor. Porque si no estudia la palabra y no se somete a la palabra, es porque usted no ama a su hermano. Porque ¿cómo va a amar a su hermano? Enseñándole la palabra. Eso es demostrar amor. ¿Está conmigo, iglesia? Mire, y tenemos que estar entonces creciendo en el conocimiento, perseverando en la oración y esperando el regreso de Jesús. Y Dios preservará la vida de aquellos fieles, de aquellos verdaderos creyentes, y su salvación es asegurada. Aleluya. Qué glorioso, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo en amor, como lo dice ahí,
vamos a estar bien con todos y con Dios. Y nuestra salvación ya está asegurada. Aleluya. Todavía faltan 2 puntos, hermano. Vamos a apurarle. Tenemos que ser misericordiosos también. Mire, estamos hablando, fíjese, de cosas maravillosas, de la medicina contra los falsos maestros. Ya vimos algunos puntos, pero también la misericordia tiene mucho que ver. Vaya al 22 al 23 y vamos a ir de carrerita. A algunos que dudan, convencerlos. Mire lo que hace el amor. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y por qué? Porque vivimos en amor. Y el amor tiene que ser sin excepción de persona. Convencer a los que dudan. Por eso les digo que tenemos que conocer las Escrituras, porque hay muchos que dudan y nosotros estamos obligados a enseñarles. ¿Para qué? Para que no se muevan por las diferentes doctrinas. Mira el 23, dice: a otros salvad, arrebatarlos del fuego. Tenemos que llevar a nuestros enemigos a la cruz, porque la misericordia se refleja en no juzgar al pecador, sino llevarlo y enseñarle, sanando las heridas con exhortación en el Espíritu. Y esto es lo que muchos a veces no hemos entendido, que la exhortación tiene que ser en el Espíritu. Fíjese pues, quitando toda contaminación de nuestra vida. Quiero que vaya conmigo a Zacarías. Vamos a leer del 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esta palabra tan gloriosa nos deja un gran mensaje, que tiene que ser con sabiduría. Fíjese pues, ¿por qué el ángel no fue y le arrancó las vestiduras a él? Y lo hubiera dejado ahí desnudo porque estaba sucio. No, quítenle las vestiduras. Pero mire qué excelente esto. Con sabiduría, quítenle la ropa vil y vístanlo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Vestir con ropas limpias, pero con amor. ¿Se da cuenta? Vamos, con esto termino. El 24, vaya conmigo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Este pasaje es bien lindo. Dios está haciendo por nosotros durante Él viene. Eso dice ahí la palabra. Se lo voy a leer otra vez. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. O sea, que Él es el que está obrando en nosotros. ¿Y obrando cómo? A través de su Espíritu Santo, y nos ha limpiado para presentarnos delante de su gloria con regocijo
¿Por qué? Porque su sacrificio no fue en vano y nosotros fuimos limpios con su sangre y nos guardamos para Él, aprendiendo del mensaje de los apóstoles. Y su espíritu sigue obrando, su gloria sigue moviéndose. Y así como todas las cosas están... Mire, le voy a leer. 2 Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos, ¿quiénes son los hombres impíos? Los falsos, los sensuales, aquellos que contaminan la grey, aquellos que quieren dañar la obra, aquellos que causan divisiones. Apártese de ellos, porque les espera el fuego en el día del juicio. Póngase en pie, hermano. Pero Dios tiene poder para guardarnos a nosotros sin tropezar en el pecado y el error. Jesús presentará a los suyos sin mancha y sin arruga.